En lo profundo de las selvas tropicales del norte de Guatemala, en la cuenca kárstica natural Mirador Calakmul, se alza un coloso de piedra caliza y tierra, la pirámide de la Danta. Con unos 72 metros de altura y un volumen total de alrededor de 2,8 millones de metros cúbicos, se la considera la pirámide más voluminosa jamás edificada por el ser humano. Incluso la gran pirámide de Keops, en Giza, le queda pequeña por más de medio millón de metros cúbicos. El océano verde que la rodea oculta bajo su dosel no solo a la Danta, sino decenas de templos, plataformas, canales y calzadas elevadas, los Sakbe, que se extienden cientos de kilómetros bajo la selva. El escaneo LIDAR de los últimos años reveló una red de más de 770 localidades unidas por calzadas que suman más de 160 kilómetros. Una infraestructura de gran complejidad surgida siglos antes de que aparecieran los famosos centros clásicos de los mayas. El origen del mirador se remonta al preclásico temprano, hacia el siglo X antes de nuestra era, aunque su crecimiento explosivo se produjo entre los siglos S y Osasoha. En torno al futuro núcleo urbano, aparecieron cinturones concéntricos de asentamientos grandes y pequeños, cuya distribución evidencia una planificación previa. Los habitantes de la cuenca transformaron los humedales estacionales, los bajos, en fuente de fertilidad. Excavaron canales, desviaron el agua, extrajeron limo del fondo y lo mezclaron con polvo de caliza para crear terrazas elevadas donde cultivaban maíz, frijol, calabaza, cacao y algodón incluso durante la estación seca. El corazón ideológico del mirador lo formaron los complejos triádicos, una gigantesca plataforma coronada por 3 pirámides que simbolizaban la montaña sagrada, la pareja de dioses gemelos y el centro del cosmos. La Danta es el ejemplo más grandioso de tal diseño. Su terraza inferior cubre unos 180.000 metros cuadrados. Todo el conjunto se extiende más de medio kilómetro de este a oeste y el desnivel entre la base meridional y la cima del templo alcanza 72 metros. La construcción se realizó por etapas. La primera plataforma, casi al nivel de los pantanos, se levantó hacia el 600 Ashtratot. 2 siglos después, los maestros alzaron un segundo cuerpo, nivelando la terraza con ingentes rellenos de barro. El impulso final, a finales del siglo XIII, coronó la pirámide con un templo. Los arqueólogos calculan que fueron necesarios no menos de 15 millones de jornadas de trabajo, décadas de esfuerzo coordinado de comunidades de toda la cuenca y regiones vecinas, para completar la obra. La piedra procedía de afloramientos calizos cercanos. Cada bloque, de decenas de kilos a varias toneladas, se tallaba con martillos líticos. La cal para el estuco se cocía in situ, y luego las piezas se arrastraban por rampas suaves, engrasadas con arcilla jabonosa, tiradas por cuerdas de agave. La leña era el combustible esencial, y para producir el mortero se talaban círculos cada vez más amplios de bosque. La obtención de 1 tonelada de estuco requería unas 5 toneladas de madera, de modo que la deforestación acabó exponiendo el suelo y reduciendo su capacidad de retener humedad. Pese a ello, la ciudad brillaba en su apogeo. Las fachadas de la pirámide y los edificios adyacentes estaban cubiertas de máscaras estucadas pintadas en rojo, ocre, azul y negro. Los relieves mostraban escenas de la cosmogonía y la ascensión de los dioses al trono celestial. Por las amplias escalinatas subían procesiones interminables. Sacerdotes con pectorales de jade, gobernantes de cráneos alargados según la moda maya, músicos con tambores y conchas, danzantes con penachos de quetzal. En las terrazas altas se practicaban sangrías rituales, quemas de copal y ofrendas de tortillas de maíz, ritos que enlazaban lo terrenal con lo celeste. La función astronómica de la pirámide era igualmente crucial. En la base del talud principal
se hallaron canales alineados que servían de visores para registrar las salidas y puestas del sol en los equinoccios y solsticios. La orientación de los templos sigue los azimuts de los cuerpos celestes y las fechas clave del calendario Hab, lo que permitía coordinar los ciclos agrícolas. Se ha demostrado que los ejes de la Danta y del vecino complejo, el Tigre, forman un visor celeste desde cuya cima los observadores seguían la Vía Láctea, los planetas y el año solar. La organización social capaz de erigir la Danta impresiona por su escala. Los asentamientos de la cuenca se distribuían en 6 rangos jerárquicos, desde granjas hasta ciudades gigantes. La élite habría controlado un sistema centralizado de trabajos obligatorios. Los habitantes de la periferia acudían a las obras y, a cambio, obtenían acceso a mercados, a los depósitos de agua y a la protección militar. La red económica se extendía cientos de kilómetros. Desde las tierras altas llegaba obsidiana, del valle del Motagua, jade, de la costa caribeña, conchas y sal. En sentido inverso, partían granos de cacao, plumas de trogón y tejidos de algodón. En su momento álgido, entre el siglo Pinomoracc y el Quinotocc, la zona central del mirador pudo albergar hasta 100.000 habitantes. La Danta servía de santuario y de faro. Desde su cima se divisa el Tigre, 1 kilómetro al oeste, y ambas estructuras componen una doble cumbre pétrea que sobresale sobre el mar Verde. El día a día de los pobladores era intenso. En los barrios residenciales se han encontrado talleres cerámicos, molinos de tufo volcánico para moler maíz, vasijas con restos de una bebida de miel y cacao, y hornos donde se cocían tamales. Lafsopori, herramientas de obsidiana, adornos de concha, pigmentos rojos y agujas óseas revelan una cultura artesanal avanzada. Pero la prosperidad era frágil. Hacia mediados del siglo XII, un espeso estrato de arcilla insoluble en los sedimentos de los canales indica erosión y azolvamiento. Estudios climáticos reflejan una serie de sequías. Los rendimientos agrícolas cayeron y el equilibrio político se rompió. Hacia el año 150 a.C. cesaron las grandes obras, se reforzaron a toda prisa los muros defensivos y poco después la mayor parte de la población abandonó la ciudad. Tras un siglo de silencio, el mirador fue reocupado entre los siglos VII y IX, aunque la nueva comunidad era mucho menor. Las cimas de las pirámides se aprovecharon como plataformas para viviendas sencillas y la piedra de los revestimientos se reutilizó. Las pinturas policromas dejaron paso a la cerámica bicroma del estilo códice. Para el siglo X, la urbe quedó definitivamente desierta y la selva reclamó las ruinas. Durante casi un milenio, la Danta permaneció oculta bajo la cubierta vegetal. En la década de 1920, el geómetra George Vaillant levantó un croquis de los montículos sin advertir su naturaleza. En los años 60, el cartógrafo británico Ian Graham trazó los primeros planos de la pirámide, y a partir de los 80, el arqueólogo estadounidense Richard Hansen impulsó el proyecto Mirador Bassin, que reúne hoy a investigadores de decenas de universidades. El gran salto llegó con el LIDAR. Miles de pulsos láser quemaron ópticamente el dosel y dibujaron un mapa digital en relieve, donde aparecieron plataformas, calzadas, diques y gigantescos depósitos de agua. Estos datos confirman que la cuenca Mirador Calakmul fue más que un mosaico de aldeas. Constituyó un prototipo temprano de estado centralizado con su núcleo en el mirador y su corazón ideológico en la Danta. La coordinación de obras tan vastas implica una administración avanzada, planificación del calendario y diplomacia con regiones vecinas. Un sistema complejo ya 1000 años antes del período clásico. Hoy las principales amenazas son la tala ilegal, la caza furtiva y el saqueo. Guatemala, con apoyo de la UNESCO y fundaciones privadas, ha incorporado la zona a la Reserva de la Biosfera Selva Maya.
Las rutas turísticas se controlan con rigor. Pasarelas de madera protegen el estuco de las pisadas y lonas tensadas amortiguan los cambios de humedad y temperatura sobre los relieves más frágiles. Imagine el amanecer en la cima de la Danta. Los primeros rayos rosados resbalan por los peldaños. La selva exhala un vapor húmedo y los aullidos guturales de los monos araguatos se expanden sobre las copas. Poco a poco la niebla desciende a los valles y revela oleadas verdes hasta el horizonte. De pie allí, resulta imposible no sentir el mismo anhelo que siglos atrás impulsó a los antiguos mayas a subir estos escalones. La voluntad de unir la tierra y el cielo, de acercarse a los dioses y captar el pulso del universo. La Danta es un monumento a la determinación humana y a la inteligencia colectiva. Recuerda que, antes de la metalurgia y la rueda, sin animales de tiro ni escritura tal como la entendemos hoy, la gente se organizó para erigir una montaña de piedra visible más allá del tiempo. Nuestra tarea es preservar esa montaña y las lecciones que encierra, cómo nacen, prosperan y se enfrentan a las consecuencias de su propio éxito las grandes civilizaciones. Algún día, los investigadores del futuro, armados con tecnologías aún más avanzadas, desvelarán los secretos que faltan. Pero hoy ya sabemos lo esencial. La Danta no es un mito. Es una crónica viva, compuesta de piedra y sudor, testimonio de una historia antigua que no necesita inventarse. Basta prestar oído al susurro de las hojas sobre sus peldaños.